Como siempre, el tema de la palabra de Dios es riquísimo, es verdaderamente rico. Cada domingo nos está planteando un verdadero banquete de la palabra. Como decíamos el primer domingo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que vive, es que sale de la boca de Dios. Hoy dijéramos que el tema de hoy sería el tema de los mandamientos. Es un tema que me ha parecido a mí que es muy interesante. El tercer domingo, muy interesante. Y fíjense que quiero ocuparme de él y luego ver, así breve, la conexión que hace la liturgia con la purificación del templo. Más que del templo material, Jesús está purificando la religión, la relación con Dios. No podemos estar en una buena relación con Dios a base de actos de culto, de liturgias, si no cumplimos su voluntad, sus mandatos, sus preceptos, etcétera, etcétera. Por ahí va el encaje. Por eso me encanta el Salmo 18, ¿verdad? O el 118, con tus mandatos, Señor, dame vida. Los mandamientos de la ley de Dios son los embajadores universales del mundo hebreo. Captan esa ley natural, captan una cosa muy profunda y muy hermosa que necesitamos para vivir medianamente como civilizados. Si no, es doloroso, ¿verdad? Hace 21 años arrebataron a Sami, así, y de entonces a la fecha ha habido muchos Samis y sigue habiendo todos los días está el goteo de sangre. Entonces, eso ya no es cuestión policíaca ni cosa por el estilo, que aunque tengan mucho que hacer nuestras instituciones de justicia y de policía, etcétera, qué sé yo, como que ya necesitamos aquí una acción verdaderamente, una sanación profunda, la de la gracia de Cristo, que cambie nuestro corazón, nuestro interior. La ley del Señor, los mandamientos, es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son sus palabras, hacen sabio al sencillo. Cuando Dios da esos preceptos, Moisés le dice al pueblo, estos son tu sabiduría delante de los demás pueblos. Toda la sabiduría de los griegos y las demás cosas está muy bonita y muy florida, pero esta sabiduría de los mandamientos es lo mejor. Obsérvala para que vivas. Si no, vas a tener problemas. Dios nos hizo libres, pero nos ha dado estos mandamientos. En los mandamientos del Señor hay rectitud, alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Cuando nos salimos de ese ámbito, caminamos a oscuras y pasa lo que está pasando. Ahorita ahondo en esto. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Los preceptos. Hemos leído ese fragmento del Éxodo donde Moisés lee esa redacción de los mandamientos. Obviamente estamos a 3.500 años de distancia, otra cultura, otra circunstancia, pero lo increíble es que esos mandamientos sustancialmente siguen teniendo una validez enorme. Como que captan, fíjense estas gentes que diríamos nosotros un tanto cuanto arcaicas, 3.500 años mínimo, captan una ley natural, algo que Dios mismo ha escrito en nuestro corazón, no se equivocan. Es interesante, no matar, no robar, etcétera, tantas cosas que va diciendo ahí. Es un lenguaje antiguo, ahora los grandes estudiosos se han ocupado de ellos para llevarlos a una traducción. No desearás la mujer de tu prójimo. Bueno, ahora habría que decir, no desearás el cónyuge de tu prójimo. Porque ya está muy parejo la cosa, ¿no? Entonces, vamos, esos pequeños, como dijéramos, los estudiosos le llaman ampliaciones
ciertas ampliaciones exegéticas para entenderlo. Pero no entramos en ese terreno. Estamos perfectamente de acuerdo que nuestro mundo se ha vuelto más complicado e incomprensible. Yo creo que no hace mucha falta hablar de esto. Estamos viviendo circunstancias y cosas para donde volteemos. ¿Dónde radica esto? Bueno, por esta circunstancia, por este mundo así de complejo e incomprensible, mucha gente busca una clara orientación e indicaciones certeras para alcanzar una vida plena. Y los 10 mandamientos pretenden ser estas indicaciones que orienten nuestras vidas y las enderecen cuando se tuercen. No son trancas, marcan un sendero que libremente asumimos y lo recorremos. En la medida en que nos indican por dónde ir, también nos suministran la fuerza para emprender el camino. Pues quien conoce el camino descubre dentro de sí más fuerza y motivación que el que marcha sin rumbo, que no sabe para dónde va, ni de dónde viene, ni a dónde van, etc. El desorientado malgasta mucha energía al probar varias direcciones, dar la vuelta en una y otra vez para volver a hacer siempre el mismo tramo del camino. Y quien conoce el camino, también conoce las fuentes de las que se puede sacar fuerza para alcanzar el camino. El psicólogo moderno nos habló, fue Víctor Frank, ¿cómo llamó él? Pues nos habló de la búsqueda de sentido, falta de sentido, es decir, pérdida de sentido es pérdida de orientación. Este buen psicólogo, de los muy buenos del siglo pasado, platicó con muchos jóvenes que sobrevivieron al suicidio y se fijó él que la respuesta era, es que mi vida no tiene sentido, o sea, ¿para qué la quiero? Y pues no se puede, nuestra vida no se puede perder así. Él puso de moda el no saber a dónde ir, el no saber de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, porque un día tenemos que marcharnos, pues nos destroza la vida. La vida se convierte en un absurdo y en estas circunstancias pueden darse las opciones más devastadoras. Es lo que vemos ahora. Veámoslo con lupa y verán ustedes cómo estamos viviendo las cosas. Es una cosa muy elemental y sencilla. Nos hablan mucho. Por ejemplo, la cantidad de droga, bueno, sabrá Dios cuántas. Está bien, bueno, así es en efecto, pero ¿quién consume esa cantidad? Y hay cosas que a veces se nos escapan. Es muy llamativo, hasta películas y todo, muy llamativos, esos temas llamativos, morbosos, pero ¿por qué llegamos ahí? ¿Cómo se da? Etcétera. No quiero ser demasiado explícito, ¿no? Entonces, este psicólogo afirma que solo en una sociedad que ha perdido el sentido pueden prender tan fácilmente tantas formas de autodestrucción. Bueno, necesitamos entonces movernos pues en otra dirección. La solución ya no es meramente política ni policial. Vamos a ir más allá. Desde la fe estamos llamados a realizar el amor en la verdad. Lo que pasa cuando no se cumplen los mandamientos, se ve y se oye a diario en los medios de comunicación, en las benditas redes. Y un tópico es replicado millones de veces en segundos. Estamos a expensas de esa realidad. Mañana creo que trato ese asunto.
Cuando las personas ya no saben lo que es bien y es correcto, cuando no se cumplen las reglas y normas preestablecidas, el mundo se deshumaniza. Lo tenemos aquí, lo tenemos. Es impresionante esa forma de la violencia. Todo eso es algo interesante, esto que nos invita. Uno ya no sabe, ya no se puede fiar de nadie. Llegamos a ese punto al negociar entre empresas ya no se puede garantizar la honestidad. El impedimento para matar se hace cada vez más débil. Uno siente que la sociedad se convierte en una amenaza. Ya no se puede estar seguro de nada. Incluso en la propia casa no se encuentra refugio. Aquí lo dije hace unos años. Va a haber un cambio de modalidad. Junto a la que está, va a haber muchos asesinatos en las casas. Y ahí tienen. Lo dejamos como un simple dato. Cuando el asesinato y el robo se convierten en delitos menores, la vida se impregna de miedo. ¿Tienen miedo? Cuando el matrimonio no es sagrado, dejan de nacer familias donde los hijos se encuentren en un hogar y la célula nuclear de la sociedad empieza a desvanecerse y empieza a haber muchos problemas. Fíjense. Bueno, allí inciden los mandamientos. Incluso releídos a la luz de nuestra cultura, a la luz también de nuestra cultura y de nuestra circunstancia. Y con esto la sociedad pierde su fundamento constituyente. Tal pareciera, ¿verdad? Estas palabras las tomé de un monje benedictino que está cerca de Múnich, en un librito que se llama Los 10 Mandamientos, muy legible, muy simpático, Anselmo Grum. Y este hombre está describiendo Ciudad Juárez, es un monje que vive en Múnich. Pero es que en Múnich, en Ciudad Juárez, si nos alejamos de Dios pasa lo mismo. Lo mismo. Y uno empieza a desear desear que todos cumplamos los mandamientos de Dios. Entonces nuestra convivencia sería en paz, serena y tranquila, marcada por el respeto, por el amor fundamentalmente, porque los mandamientos sin el amor no se entienden. Lo que está a la base de los mandamientos es el amor. No son normas de un imperativo categórico, de un imperativo, de una ley de tránsito, no. Es una relación de amor, hay un pacto entre Dios y nosotros. Si ustedes cumplen esto, yo voy a ser su Dios, yo me hago cargo de lo demás. Pero si se alejan, van a empezar a caminar por la libre. Y bueno, ahí nos encontramos. Quejarse del hecho de que los 10 mandamientos se hayan olvidado o sean menospreciados no hace mejor al mundo. Con meros actos desvinculados, fundamentalismos y con sermones moralistas no aportamos nada en esa dirección. Los 10 mandamientos son a la postre un diálogo de Dios con el hombre. En su misericordia, al crearnos y marcarnos un destino, nos ha enseñado el camino, nos ha dicho por dónde tenemos que transitar, si no nos perdemos. Nunca dejaré de citar, nunca, todos los días si es necesario, y muchas veces al día, una frase de Papa Benedicto, un hombre maravilloso que Dios nos regaló, con su pontificado y su doctrina. Algo que sintetiza, decía Papa Benedicto, ya pontífice, obviamente, el hombre de hoy ha aprendido a vivir como si Dios no existiera. Ahí están las consecuencias. Entonces, bueno, pues, estos mandamientos no son trancas, ¿verdad? Son como el lecho de un río que nos va llevando suavemente, que impide que nos perdamos.
Un día Jesús nos dirá que Él es el camino, la verdad y la vida. Simplemente todo lo que el hombre necesita para hacer su camino, para encontrar el sentido del que tanto habla nuestro gran psicólogo. Muy a mediados de los 50, mediados del siglo pasado, mediados de 50, en una última entrevista de varios días a José Vasconcelos, en Madrid, es cierto. A él le llamaban el maestro de las juventudes americanas. Le preguntaron los periodistas qué pasaba con las juventudes, que andaban perdidas por las ideologías de esa época, que serían las izquierdas y todo ese mundo, el comunismo ruso, chino, etc. Y le preguntaron a don José por qué andaban nuestros jóvenes perdidos, y le dijo él a su estilo, como era: ¿cómo que andan perdidos? Pues ¿desde cuándo se les perdió Jesucristo? Y dice, a nuestros jóvenes, si se les pierde Jesucristo, se van a perder, pero se van a perder. Entonces, estos mandamientos, podría seguir hablando un poquito más. Dios protege nuestra libertad. No son, digo yo, trancas, sino un cauce suave por donde alcanzar nuestra plenitud. Indican el camino hacia una vida plena. Por ello constituyen para todos los hombres de todos los tiempos y razas un patrimonio común, los mandamientos de la ley de Dios. Los dejamos y vamos a entrar en zona, ¿cómo se llama ese? Los aviones, cuando empiezan a echar brincos los aviones, ¿cómo le dicen? Tormentas. Turbulencias. Vamos a entrar, yo creo que esto lo voy a publicar el próximo domingo, en zona de turbulencias. Entonces, estos son los mandamientos. Lo que vemos, oímos, por todos los poros, en los medios de comunicación, todo, es lo que sucede cuando no cumplimos los mandamientos de Dios. Bien. Ahora, llegando al episodio del Evangelio de hoy, al episodio del Evangelio de hoy voy a ser muy breve. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando purifica el templo? Que más que no es el edificio, no es el edificio, sí, el edificio, como quien limpia una bodega, un mercado, qué sé yo, ¿verdad? No, está limpiando el concepto de relación con Dios. El templo, la religión, los detentadores de la religión oficial que está ahí, están chocando frontalmente contra el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí, no adorarás nada. Y el judaísmo, o los directores del judaísmo, que van a llevar a Jesús a la muerte, es lo que hacían. El templo era un ídolo al que adoraban. Ya no adoraban a Dios, sino que adoraban el sábado, adoraban la ley, adoraban el templo. Ya la salvación estaba en que el templo esté de pie, en que tengamos estas liturgias tan hermosas, en que no falten los sacrificios tantos cantidades industriales ahí de animalitos que eran sacrificados, las ofrendas. Y claro, el templo se había convertido entonces, bajo la capa de una religión, en un verdadero emporio político, económico. Y la religión era el medio para el control de las gentes y la opresión de las gentes. Entonces, cuando Jesús ataca esto, pues está pegándole donde duele. Por eso, estos fueron los que lo mataron. De hecho, cuando se entrega el proceso, le dicen a los sacerdotes, en el primer proceso religioso, él dijo que él podía destruir el templo en 3 días. ¿Cómo? Y el sumo sacerdote que adivinaba el futuro, porque era sumo sacerdote ese día, vale más matar a un solo hombre y no que vengan los romanos y acaben con la ciudad y con el templo. Era tan sagrado el templo que ni siquiera podían pronunciar su palabra y le llamaban el lugar. No fue la primera vez.
durante el ministerio profético de Jeremías, Jeremías les dice lo mismo. Ustedes, aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor, no va a pasar nada. Y siguen haciendo todas esas tropelías en contra de la voluntad de Dios, de sus mandamientos. Ahora verán lo que le va a pasar a su templo. Y dicho y hecho, vino Nabucodonosor y no dejó tampoco piedra sobre piedra. Y es lo que Jesús dice cuando los discípulos desde el monte de Getsemaní, o monte de los Olivos, hacia abajo se veía el templo precioso, una fortaleza bellísima, bellísima, edificado por el rey Herodes, precioso templo, en el que conoció a Jesús. Y lo estaban viendo y les dice, mira qué cosa tan maravillosa. Y Jesús le dice, no quedará piedra sobre piedra de lo que están viendo y admirando. Pero no va a quedar nada. Por eso unos grandes estudiosos del Evangelio de Juan dice que el episodio de la purificación del templo descubre pues el auténtico conflicto de Jesús con los judíos y el judaísmo en el conflicto con el templo como institución religiosa y por ende también con la jerarquía del templo. Entonces Jesús sella su suerte ahí. Eso no se puede tocar. Y lo mataron. Según la exposición de Juan, los verdaderos enemigos de Jesús no eran tanto los fariseos y su piedad legal, cuanto el templo, con su culto sacrificial y su concepción ritualista de la salvación. Si está el templo, estamos salvados, aunque no esté Dios con el templo. Imagínense. Pues nada más que iban contra el primer mandamiento, pues Jesús deja ir también sobre. Ya no quedó nada, ¿verdad? Después, ¿verdad? Con su ironía, Juan, que pone en ellos estas palabras, van a venir los romanos y van a acabar con todo. El Evangelio está escrito precisamente cuando ya había pasado todo eso. Irónicamente les dice, ya ven cómo a pesar de que mataron a Jesús, de todos modos destruyeron a Jerusalén y destruyeron el templo. El templo fue terrible. ¿Por qué? En sí, pues no era malo, sino porque se había convertido en un ídolo. Nosotros no podemos arreglar la situación con actos de culto tampoco hoy. Necesita cambiar nuestro corazón. Necesitamos cumplir esos mandamientos de la ley de Dios que Jesús resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Incluso llegando al perdón, hasta el perdón a los enemigos. Incluso al amor a los enemigos. Entonces, fíjense ustedes nada más cuántas cosas tan hermosas. A ver, pónganlo para aquí en el piso, mi amor. Nos dice este tercer domingo. Queridos hermanos, pues pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos ayude a vivir y a descubrir que solamente en Él está la salvación, ¿verdad? Y en cuyas manos ponemos nuestras penas, nuestras alegrías, nuestra vida toda, con sus zigzags. Toda la ponemos en el altar del Señor y la ponemos en sus manos providentes y amorosas. Y también, obviamente, a salvo. Y con esta súplica vamos a profesar nuestra fe.